Muchos decían que el decreto ley no era posible, no era legal, tenía dudas jurídicas. Hoy se demuestra que el decreto ley es una realidad y que las tesis mantenidas por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y de la Universidad de La Laguna eran viables. Y hoy podemos decir que Canarias ha triunfado porque hemos trabajado como sociedad en conjunto. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Un logro del archipiélago, un logro de Canarias. Así lo ha calificado el presidente Fernando Clavijo en esa rueda de prensa después de que el Gobierno central anunciara que el Consejo de Ministros había aprobado ese acuerdo de la derivación de menores migrantes. Silvia Mascareño, una demanda histórica de Canarias. Sí, un gran paso para que cuando una comunidad autónoma como Canarias supere con creces su capacidad de acogida, se active un mecanismo obligatorio para derivar a esos menores allá donde haya plazas libres. Y para evitar la picaresca, esas plazas libres estarán certificadas por un funcionario público. Cuando un menor llegue y esa comunidad está en contingencia migratoria, una vez que se establezca todos sus registros, en 15 días sería distribuido a otras comunidades. Un anuncio que se produce el mismo día que hemos conocido un nuevo informe sobre las deficiencias del sistema de acogida en las islas. Amnistía Internacional recoge testimonios de insultos, aislamiento y otras vulneraciones de derechos. La organización responsabiliza a la Fiscalía y a los gobiernos central y autonómico. Según Bienestar Social, se trata de casos aislados. Se alegan abusos, malos tratos, insultos. Bueno, con un personal en muchas ocasiones poco formado. Bueno, y seguimos en alerta, en este caso por fenómenos costeros, aquí en casi todas las costas de las islas. Hoy ha tocado hacer balance de daños. Nerea de Ara, aminorados eso sí gracias a las medidas preventivas. Medidas que continúan en lugares como Garachico, donde sigue cerrado el acceso al mar y también esta vía de entrada al municipio, excepto para vehículos pesados. Por suerte no ha habido que lamentar grandes incidencias y la previsión para las próximas horas es que el mar continúe perdiendo fuerza. Por ese motivo se prevé que esa alerta por fenómenos costeros pueda ser desactivada esta misma noche. Ayer estuvo bastante fuerte, se subió donde se suele subir por el campo de fútbol. Se llevó un par de pasahermanos que estaban en la avenida, un par de metros se llevó. Estamos ahí con bombas y esperamos que ya en breve ya podamos seguir limpiando. En el puerto de La Cruz, en Tenerife, ha fallecido un hombre tras ser agredido el pasado fin de semana. Los hechos ocurrieron en la zona de La Paz. Ahora la policía está investigando para poder identificar al agresor. Oye, el perro es de este tipo y lo va a dejar aquí por la cara. Escuchan un momento que se ha hecho viral en las redes. Muestra cómo se acusa a un joven de dejar abandonado a su perro. Hemos preguntado a un especialista a qué pena se puede enfrentar justo el día en el que el Cabildo de Tenerife ha tomado medidas para avanzar en el bienestar animal. Pues después de muchos meses, también de muchos obstáculos, hay fumata blanca. El Consejo de Ministros aprueba el acuerdo para distribuir a los menores migrantes a otras comunidades autónomas. Silvia, Madrid, vámonos hasta allí. Ahora solo falta saber la fecha en la que ese Real Decreto pues llegará al Congreso. Sí, como todos los reales decretos, ahora debe ser convalidado en el plazo de 30 días, pero ya tiene garantizados los apoyos del bloque de investidura después del sí de Junts. Recordemos que el Gobierno cedió las competencias de migración a Cataluña. Aún así, el Ejecutivo tiende la mano al Partido Popular para que se sume a este acuerdo que obligará a todas las comunidades autónomas a poner sus cifras sobre la mesa antes del 31 de marzo, cifras que deben ser certificadas por un funcionario público. Estamos hablando de plazas disponibles y de presión migratoria. Esas cifras, mezcladas con otros criterios como porcentaje de paro, población o renta, darán como resultado el número de menores migrantes que debe acoger cada una vez que este texto entre en vigor. Concreto, ¿no? Estamos hablando también cualquier comunidad autónoma que tenga en un momento determinado una presencia de menores no acompañados extranjeros que multiplica por 3 su capacidad ordinaria, esa comunidad está en contingencia migratoria. Cuando un menor llegue y esa comunidad está en contingencia migratoria, una vez que se establezca todos sus registros, en 15 días sería distribuido a otras comunidades. ¿Cómo se establece esa capacidad ordinaria? Para el año 25, año en el que estamos, las comunidades autónomas tendrán hasta el 31 de marzo para trasladar al Gobierno de España las certificaciones
fe pública del funcionario pertinente de la consejería respectiva, de los menores no acompañados extranjeros que esa comunidad está atendiendo. De ahí saldrá un número total de menores no acompañados extranjeros en el conjunto del país. El siguiente paso es coger la población de esa comunidad autónoma y dividirlo entre ese número que ha salido de la distribución del conjunto del país. Y eso dará un resultado. Esa es la capacidad ordinaria de esa comunidad autónoma. Por tanto, todas las comunidades autónomas tienen absoluta igualdad. Desde temprano se conocía que el Consejo de Ministros iba a aprobar ese reparto de menores. Tras conocer más detalles de cómo será esa derivación, Isaac Tacoronte, el presidente Clavijo, ha dado su opinión sobre el pacto alcanzado. Así es, Alicia. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha calificado el de hoy como un día feliz e importantísimo, asegura, no solamente para Canarias, sino para toda España. Asegura Clavijo que tras 18 meses de trabajo, la modificación de la ley de extranjería es el triunfo de la sociedad canaria y también el reflejo de la utilidad que tiene la política. Ha destacado Clavijo 3 aspectos importantes de esta reforma. En primer lugar, la inmediatez de la aplicación. Mañana mismo se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado. En segundo lugar, la garantía para todos los menores que estén afectados, involucrados en este proceso. Y en tercer lugar, un término que escuchábamos ahora al ministro, que incluye a petición de la propia comunidad canaria, el término de la capacidad ordinaria, que es el número de menores que cada comunidad va a poder acoger dependiendo de varios factores, el número de población que tenga, el porcentaje de desempleo o, por ejemplo, la renta per cápita. Muchos decían que el decreto ley no era posible, no era legal, tenía dudas jurídicas. Hoy se demuestra que el decreto ley es una realidad y que las tesis mantenidas por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y de la Universidad de La Laguna eran viables. La inmediatez de la aplicación para aliviar la tensión es fundamental. Segundo, el establecimiento de garantías absolutas para el interés superior del menor. Se va a determinar la capacidad ordinaria de las comunidades autónomas y superada esa capacidad ordinaria es cuando se establece un sistema de protección nacional. Al final hoy Canarias ha triunfado y es importante. Y Canarias como conjunto de sociedad. Recientemente teníamos el debate del Estado de la Nacionalidad, hablábamos de los retos que la sociedad canaria tenía que afrontar en un mundo cambiante. Sin lugar a duda, uno de ellos era el fenómeno migratorio y hoy podemos decir que Canarias ha triunfado porque hemos trabajado como sociedad en conjunto. Pero hoy podemos decir que una vez más a Canarias le pusieron el no por delante. Esto es imposible, esto lleva más de 30 años intentando arreglarse, esto nadie lo ha podido conseguir, esto no va a ser posible y sin embargo hoy es posible. Y este gran acuerdo brilla más por la mediocridad y la miseria de algunos con ese tipo de declaraciones que los definen claramente como personas. Este acuerdo es todavía más positivo, más importante y lo tenemos que poner cada vez más de ejemplo precisamente para evitar que la política de la mediocridad, de los intereses particulares o partidistas y de arañar con la miseria y el dolor de niños y niñas un puñado de votos es lo que tenemos que dejar aparte. En junio de 2024, los gobiernos de España y Canarias alcanzan un acuerdo para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Días después se inician las negociaciones con los grupos del Congreso. El 11 de julio, Vox rompe los pactos en los gobiernos autonómicos. Argumenta que el PP negociaba esa modificación legal. 2 semanas más tarde, PP, Vox y Junts votan en contra del cambio normativo en el Congreso y la reforma decae. Votos en contra 177, abstenciones. Canarias retoma la iniciativa para lograr esa acogida solidaria. Sánchez y Clavijo se reúnen en la Moncloa. El presidente de Canarias ya había pedido el apoyo del Papa Francisco y ahora también buscaba el respaldo en Bruselas y Estrasburgo. En diciembre, en la conferencia de presidentes, Canarias y Euskadi plantean una distribución puntual de 4.400 menores como alternativa a la reforma de la Ley de Extranjería. Torres y Clavijo negocian la fórmula y se habla de los criterios para cuantificar ese reparto. El 4 de marzo, el Gobierno Central y Junts acuerdan la cesión de las competencias en inmigración a Cataluña. Esto allanaba el sí de la antigua convergencia. Y a la semana siguiente, la vicepresidenta Montero y el propio Clavijo mantienen un encuentro en Madrid. Aunque no se renuncia al cambio de la ley, la prioridad se centra en ese reparto extraordinario. Todo hasta que este martes el Consejo de Ministros ha dado luz verde por sorpresa al cambio del artículo 35 de la Ley de Extranjería.
Un acuerdo sobre el que se han pronunciado los grupos con presencia en el Parlamento de Canarias. Una magnífica noticia, estamos todos muy contentos y que esperemos que luego cuando se vaya a ejecutar las comunidades del PP no pongan problemas. Creemos que nos va a permitir agilizar lo que es la distribución de los menores. Por lo tanto, el trabajo que lleva haciendo el Pacto por la Inmigración en Canarias creo que ha sido positivo. Sabemos que no es la solución al problema, por eso es imprescindible que el Estado asuma la tutela de estos menores, porque si no nos vamos a encontrar dentro de unos meses con el mismo problema, con el mismo debate, a ver qué hacemos con estos menores. Se demuestra que cuando el interés general está por encima de las miserias partidistas, somos capaces de llegar a grandes consensos. No es más que una política de efecto llamada más que no sirve absolutamente para nada. Nosotros siempre hemos mantenido que los menores con que tienen que estar es con sus padres en sus países de origen, y más incluso cuando hay ningún tipo de conflicto armado, como es el caso de Marruecos. Ahora lo único que hace falta es que el contenido del mismo se cumpla por todas las comunidades autónomas. ¿Cuáles son? Pues tener en cuenta, en primer lugar, qué número de acogidas tiene cada comunidad autónoma, y además ninguna se puede negar. Nos congratula de que finalmente ya tengamos una norma para el reparto, pero por otro lado también da lástima y pena que Canarias llevara más de un año pidiendo precisamente esta fórmula, el decreto ley, y que no sea hasta un año después cuando al final se constate lo que hemos pedido. Esta distribución va a tener que aplicarse en todas las comunidades autónomas, pero Silvia, no todas están de acuerdo. No, de hecho, algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como Madrid o Aragón, ya anuncian que llevarán este texto a los tribunales porque entienden que vulnera sus competencias. Además, critican que no lleve ficha financiera aparejada, aunque hoy el ministro, desde la mesa del Consejo de Ministros, ha asegurado que incluye una bolsa de 100 millones de euros. Pero aseguran que lo más grave es que, a su juicio, establece una distribución de menores injusta, porque mientras Madrid tendrá que acoger a más de 800, Cataluña apenas unas decenas. El gobierno de Sánchez ha pasado de mercadear con leyes a hacerlo con menores de edad. Y eso es cruel. Se trata de una absoluta irresponsabilidad con los españoles, que son al final quienes sufren las consecuencias de estas políticas. No las sufre Pedro Sánchez, que está en la Moncloa. El problema de política migratoria que tenemos en España, que, insisto, adolece de un problema de racismo institucional muy serio, pero evidentemente mejor solidaridad interterritorial que insolidaridad interterritorial. Aquest acord el que fa és corregir aquesta desigualtat històrica. Junts continua treballant per Catalunya. Desde El Hierro y Lanzarote, dos de las islas que más embarcaciones reciben, ven este anuncio como un logro para Canarias, aunque reconocen que llega con retraso. Esta circunstancia nos alegra, evidentemente, porque va a aliviar en tesis, la misma tesis que tiene el Gobierno de Canarias, el País Vasco, y lo que se venía negociando con el Partido Socialista, va a aliviar la presión de Canarias con el tema de los menores. La vía más rápida, un decreto ley. Bueno, finalmente se va a hacer este decreto ley, se va a hacer para un reparto concreto y puntual, y a nosotros lo que nos gustaría es que esto sirviera de base para que luego fuera ya, digamos, de continuidad. Insultos, aislamiento o privación de comida son algunas de las vulneraciones de derechos que, según Amnistía Internacional, ocurren en los centros de menores de las islas. La organización considera que la responsabilidad es compartida entre Fiscalía, Gobierno Central y Gobierno Autonómico. La Consejería de Bienestar Social afirma que son casos puntuales. Canarias cuenta con algo más de 80 centros de menores. Según una investigación de Amnistía Internacional, a la sobreocupación se suma la falta de personal cualificado. Hemos recogido casos en los que se alegan abusos, malos tratos, insultos, aislamiento, dejarlos sin comer. Muchos de estos niños y niñas, a pesar de estar tutelados por la Administración, cuando alcanzan la mayoría de edad, no tienen documentación. El Gobierno de Canarias afirma que la documentación no depende de ellos y que se ha duplicado el personal para realizar inspecciones, algo que, según la Organización de Derechos Humanos, sigue siendo insuficiente. Relata que llegan muchos perfiles vulnerables y que no se garantiza un estudio individualizado. Aquellas cuestiones que han sucedido puntualmente en algún centro se han denunciado en Fiscalía y Fiscalía ha hecho su trabajo, con lo cual no me parece razonable. Si estamos hablando del maltrato porque los centros están hacinados y tal, bueno, es un tema que hemos venido denunciando.
y por eso piden la acogida por parte de otras comunidades autónomas, algo en lo que coincide Amnistía, que recuerda que Canarias se hace cargo actualmente de casi el 37% de las niñas y niños no acompañados que han llegado a España. La consejera de Bienestar Social hablaba de este asunto antes de la inauguración de unas jornadas que coinciden con el Día Mundial del Trabajo Social y que persiguen fortalecer la solidaridad entre generaciones para evitar la soledad no deseada. Impulsar nuestra labor en todo lo que es el quehacer de las políticas sociales, no solo en Canarias, sino también en España y a nivel mundial. Es un momento también para reclamar más justicia social y más inversión en todo lo que venimos reclamando. El Gobierno de España y el Programa Mundial de Alimentos debaten en Casa África sobre cómo impulsar los programas de canje de deudas que permiten liberar recursos de países endeudados para realizar proyectos en sanidad, en educación o en formación profesional. El objetivo de la jornada es analizar qué funciona y qué no, y además también en qué se puede mejorar. Una mesa de trabajo con la mirada puesta en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, convocada por la ONU para el próximo verano en Sevilla. Estamos obligados a ser más eficientes, más eficaces, más innovadores, pero sobre todo más colaboradores. De tal manera que creemos que los programas de canje de deuda pueden jugar un rol estratégico. Por desgracia, hay 735 millones de personas por el mundo con nutrición inadecuada y tenemos que buscar nuevas maneras de financiar el desarrollo. Canarias presenta en Madrid iniciativas para facilitar el acceso a la vivienda y mejorar las carreteras de las islas. El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, ha participado hoy en un desayuno informativo organizado por Executive Forum España, en el que ha expuesto algunos de los proyectos que desarrolla su departamento. Entre otros, la estrategia verde en infraestructuras viarias y la vivienda asequible incentivada. Entre otras cosas, hablaremos hoy de la vivienda asequible incentivada, de la BAI, una vivienda asequible incentivada que Canarias va a ser el primer territorio del Estado que desarrolle esta medida dirigida a las clases medias, a intentar abaratar el alquiler, hacerlo más asequible también para las clases medias en el ámbito del archipiélago. Y tras meses solicitando, las sindicatos y patronal del sector turístico se han sentado hoy con la mediación de la consejera de Turismo y Empleo para iniciar las negociaciones de una posible subida salarial. Una reunión en la que no ha estado el sindicato mayoritario, Comisiones Obreras, que mantiene las movilizaciones para Semana Santa sin los otros 5 que componen esa mesa. Reclaman la subida. Debe alcanzar el 5% sobre lo ya pactado en el convenio para el año 2025, que estipula un incremento del 2,25% para la provincia de Las Palmas y del 2% en Santa Cruz de Tenerife. El próximo lunes se van a volver a sentar ambas partes. Este enorme flujo de dinero que ha recorrido el archipiélago desde la caleta del Seu hasta el faro de Orchilla tiene que acabar cayendo también en la población canaria, en la clase trabajadora, en las trabajadoras y los trabajadores de Canarias. Y si no es así, estamos haciendo una agresión a nuestro propio pueblo, a nuestros propios intereses. Y esto yo creo que se ha entendido. No cuesta encontrar mano de obra cualificada. Lo que no se puede es trabajar en un sector donde las empresas ganan tanto dinero y pagar lo que se está pagando. La consejera de Turismo y Empleo no ha querido pronunciarse sobre esa negociación por respeto a las partes, pero tras ese encuentro en el que estuvo presente como mediadora, sí defendió la ley de viviendas vacacionales frente al informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que la considera desproporcionada. Según De León, el informe se centra exclusivamente en criterios de mercado y deja de lado aspectos como el derecho a la vivienda o la protección del entorno. No estamos de acuerdo en que la vivienda de protección oficial tengan que formar parte del mercado turístico. No estamos de acuerdo en que las viviendas se puedan comercializar en espacios naturales protegidos. También dice la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia que aunque esté sobrecargado el mercado y esté una zona tensionada demostrada sobre el precio de los alquileres, pues que aún así demos licencias de alquiler vacacional. Entendemos que el mercado es importante, pero para el Gobierno las personas lo son aún más. En la crónica internacional, Israel rompe el alto en fuego en Gaza y lo hace además con un ataque que ha durado 5 horas y en el que han asesinado a unos 400 palestinos. Sin previo aviso bombardearon zonas como Der al-Balá, Han Younis o Rafah. Precisamente en este último punto los israelíes han anunciado nuevas acciones y han dado órdenes de evacuación.
Así batían anoche las olas en Garachico, en el norte de Tenerife. Afortunadamente se habían preparado. La calle estaba cortada al tráfico y no había coches aparcados. En Garachico el mar suele causar estos problemas, pero siempre impresiona cuando azota con fuerza. Horas después, ya con el sol, había que hacer balance, evaluar los daños, porque aunque había previsión, Nerea de Ara, sí que es cierto que el mar se llevó incluso mobiliario urbano. En Garachico, el punto más afectado, el mar consiguió arrancar 60 metros de la barandilla de la avenida Marítima y también arrastró algunos bancos y tiró algún árbol. No ha habido incidencias más graves, aunque el Cabildo de Tenerife y también el Ayuntamiento local han solicitado hoy a la Dirección General de Costas la construcción de un dique de contención para evitar que estos hechos se repitan en el futuro. En este momento continúan todavía los trabajos de acondicionamiento de esta vía de entrada al municipio y también sigue prohibido el acceso al mar. Sin embargo, la previsión para las próximas horas es que la fuerza del mar continúe disminuyendo. Caso diferente fue el de la madrugada pasada, donde tanto aquí como en otros puntos de la zona norte de la isla, las olas llegaron a superar los 6 metros de altura. Sin embargo, ahora mismo, como les contamos, la situación es mucho más tranquila y lo va a seguir siendo. Por eso se prevé que esa alerta por fenómenos costeros pueda ser desactivada esta misma noche. En Tenerife, la fuerza del mar deja los peores destrozos en la costa de Garachico durante la madrugada. Ayer estuvo bastante fuerte, se subió donde se suele subir por el campo de fútbol. Se llevó un par de pasos hermanos que estaban en la avenida, un par de metros se llevó. Hemos llegado a registrar olas anoche de 9 metros, una ola muy importante que efectivamente, bueno, pues ha tenido repercusiones sobre todo en la vía marítima. Desde primera hora de la mañana se trabaja para acondicionar la zona. La avenida va a permanecer cerrada al menos hasta las 7 de la tarde para evitar estos destrozos por los temporales de mar. Tanto el Cabildo como el Ayuntamiento de Garachico proponen que se construya un dique. Evidentemente hay que poner defensas marítimas, que son complicadas aquí porque las profundidades son importantes, pero que yo creo que hoy en día la tecnología permite muchas cosas. Con sacos de arena protegen el balneario de Miller de la playa de las Canteras en Gran Canaria. Han estado achicando agua toda la mañana. Estamos ahí con bombas y esperemos que ya en breve ya podamos seguir limpiando y poder pues volver a la normalidad lo antes posible. Normalidad también para disfrutar del mar sin riesgos. En la charca de San Lorenzo, en el norte de Gran Canaria, aprovechaban esta mañana mirando el oleaje desde el remanso de la piscina. Hace unos días, varios coches de una conocida empresa de alquiler sufrían daños en cristales y en lunas en unos aparcamientos públicos del sur de Tenerife. Los motivos se desconocen, pero la policía ya está investigando lo ocurrido. Este es el momento del ataque. Los autores de los daños a varios coches de alquiler se grabaron y diferentes cuentas en redes sociales compartieron lo sucedido. El número de coches dañados supera la decena. Tener 16 coches inhabilitados, pues son unas pérdidas indirectas, por llamarlo de alguna manera. Son coches que no puedes alquilar. Así quedaron los vehículos, cristales rotos y daños que desde la empresa estiman superarán los 10.000 euros. Y los hechos se produjeron justo aquí, en este parking público en pleno centro del municipio de Adeje, que utilizan no solo los vecinos de la zona, sino también varias empresas de alquiler de coche, a pesar de que a la entrada del parking vemos un cartel que nos avisa de que el tiempo máximo que podrán permanecer aquí los vehículos es de 24 horas. ¿El vandalismo? ¿Qué motivo puede tener el vandalismo? Pues no sé, pero que encima vayan vanagloriándose de semejante acto, pues no sé. Aún se desconocen los motivos y a los autores de los hechos. La investigación está ya en manos de la Policía Nacional. Después de 4 días desalojados, los vecinos y los comerciantes del edificio aledaño, al que sufre riesgo de derrumbe en vecindario en Gran Canaria, han podido, Patricia Bosquet, acceder a sus viviendas. Durante unos pocos minutos los técnicos les han permitido el acceso para valorar posibles daños y también para coger algunas pertenencias. Pocos minutos, como decimos, pero muy valiosos, porque han podido constatar que no se han visto perjudicados, que sus viviendas y locales están en buen estado. Precisamente es lo que les han comunicado los técnicos, que ellos no aprecian riesgo y que durante este martes van a redactar los informes pertinentes y trasladarlos al ayuntamiento para que previsiblemente mañana miércoles ya puedan acceder a sus hogares y también reabrir con normalidad sus locales.
Ya se ha apuntalado más del 90% del edificio y hasta donde han comprobado el derrumbe provocó una bajada de 2,2 centímetros. Los techos están bastante bien, no se han deformado ni nada, solamente las paredes, que son de escayola, que es lo normal que se hayan un poco fisurado. La empresa contratada por el propietario asegura que el edificio presenta un buen estado y que en principio en las próximas horas los desalojados podrán acceder a recoger sus pertenencias. Los inquilinos de la vivienda pues pasarán mañana en parejas a retirar las pertenencias para nosotros proceder a la reparación, que no creemos que lleve mucho tiempo. Una vez se restaure la situación inicial, lo aconsejable sería realizar un estudio completo del estado del edificio, pero no tiene por qué conllevar demasiado tiempo. Este caso no es un caso muy habitual, se produce de manera muy esporádica, pero es verdad que la estructura metálica, como son elementos que ya están hechos, simplemente es una empresa especializada, trae unos perfiles que ya están hechos, los corta a la medida, los suelda en el sitio y por lo tanto no requiere mucho tiempo de ejecución. Si todo va según lo previsto, en los mejores casos asegura con 1 o 2 días por pilar a rehabilitar es más que suficiente. Y en Lanzarote la Policía Nacional ha detenido a un matrimonio de origen hindú por delitos que favorecen, José María de País, la inmigración irregular y los derechos de los trabajadores. Se llevaron a cabo un total de 3 inspecciones de forma simultánea en establecimientos que regentan este matrimonio en la localidad turística de Playa Blanca, al sur de la isla de Lanzarote. Fueron identificados un total de 17 trabajadores, de los que 12 se encontraban en situación administrativa irregular en el territorio nacional. El operativo policial fue iniciado por la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, tuvo como consecuencia sanciones por contratación irregular con multas que van de entre los 501 euros y los 10.000 euros. Se ha procedido a la detención de este matrimonio, a los que se le imputan los delitos de favorecimiento a la inmigración irregular y un delito contra el derecho de los trabajadores. Se le ha incoado un expediente con multas que van desde los 501 euros hasta los 10.000 euros por trabajador. En Tenerife, una persona ha fallecido después de recibir un golpe este fin de semana de Ana Llambona en el puerto de la Cruz. La agresión se produjo concretamente en el barrio de La Paz. La víctima es un hombre de 59 años quien recibió un golpe y al caer al suelo sufrió heridas de gravedad. Tras varios días ingresado en el hospital, se ha informado de su fallecimiento. Actualmente la investigación de la policía está en curso para intentar esclarecer lo sucedido e identificar al agresor. Nosotros lo primero que hemos hecho, por supuesto, es ponernos a disposición para, pues, también a través de vecinos, los datos que se puedan ir recabando, si hay algún testigo presencial de lo acaecido, pues también ponerlo en manos de la policía. El primer paso, la primera instancia, por supuesto, siempre son las investigaciones policiales. El síndrome del niño zarandeado, esa fue la causa de la muerte de María Eleida, la bebé de tan solo 3 meses, asesinada presuntamente por su padre en Fuerteventura. Es la conclusión del informe presentado hoy por los peritos forenses. El documento también recoge la presencia de cocaína en la sangre de la niña. Cuando la pequeña María Eleida llegó al Centro de Salud Puerto del Rosario en Fuerteventura, en brazos de su padre, ya estaba muerta. Así lo declaró esta mañana en el juicio el doctor que la atendió. Fue impresionante porque cuando le realicé la psicoaspiración empezó a salir aún más sangre a través de la nariz, sangre con espuma. La niña tenía las uñas muy largas y tenía como suciedad. Tenía como mechas de una sustancia gomosa, lo que indicaba que pasaba muchas horas boca arriba en la cama sin moverse. Llevaba una dermatitis del pañal severísima. La causa de la muerte, según los peritos forenses, es una hemorragia craneal causada por el síndrome del niño zarandeado. Ha debido de padecer porque se estaba asfixiando, porque se le estaban llenando los alvéolos pulmonares de sangre. La autopsia ha revelado además que en la orina de la pequeña había trazas de cocaína. ¿Es posible que haya existido una contaminación pasiva por parte de la bebé? No, es decir, una cosa sencillita, pero sencillita de lógica. Esta bebé no tendría por qué tener ni cocaína ni ningún detritus de la cocaína en el cuerpo. El juicio continuará mañana con la declaración de los acusados. Y otro juicio, en este caso suspendido, por el que se piden 25 años de cárcel para José el Negro y su hijo Kilian por tentativa de homicidio. Presuntamente tirotearon a 2 personas en 2022 en Telde, en Gran Canaria, y una de sus víctimas arrastra secuelas graves. La razón de la suspensión es que uno de los acusados ha renunciado a su abogado.
Yo tengo una línea de defensa muy clara, el cliente tenía planteada otra línea, al final las líneas de defensa no han coincidido y hemos decidido pues renunciar al caso pues para que se haga lo que quiere el cliente. Un 6% menos de cruceristas el año pasado en el puerto de San Sebastián de La Gomera. De 95.000 viajeros en 2023, la cifra bajó a los 89.000 en 2024, pero este año el número ha empezado a recuperarse. En enero creció un 60% respecto al mismo mes del año anterior. La temporada de cruceros en La Gomera continuará hasta el próximo 3 de junio. En El Hierro, el Cabildo ya ultima los detalles para inaugurar esta tarde a las 6 la Oficina Insular de la Bajada, un acto en el que se entregarán las banderas a todos los grupos de bailarines de la isla. Desde hoy hasta el próximo mes de agosto, esta oficina mantendrá sus puertas abiertas para cualquier información sobre esta fiesta cuatrienal. Nace la Asociación Apícola de Oveja Palmera para dignificar la apicultura en la Isla Bonita. El objetivo es proteger la raza autóctona e impulsar la denominación de origen protegida para su miel, fomentando la comercialización de este producto dentro y fuera de La Palma. El Cabildo de Tenerife ha anunciado hoy la creación de un centro de protección animal en la isla para hacer frente al alto índice de abandonos de mascotas. Aquel que lo haga además se enfrenta a grandes penas. Hoy hemos querido preguntar a una especialista cómo se puede penar ese acto. Pero que yo no puedo llevar un animal sin bozal, vamos. Ahora la culpa es mía de que el perro se quede ahí, lo que me faltaba. Este vídeo se ha hecho viral. Un joven intentaba abandonar a una perra en el interior de una guagua. Esta acción podría llevarle a cumplir hasta 6 meses de prisión y 3 meses de trabajo en beneficio de la comunidad. Teniendo en cuenta el alto índice de abandono que hay en todo el territorio español y sobre todo en el insular, nos parece que un delito así necesita una medida más contundente. El Ayuntamiento de La Matanza asegura que no recibió ningún aviso por parte del 112 y que por eso no efectuó la recogida del animal. Hoy el Cabildo de Tenerife ha dicho que pondrá en marcha un nuevo refugio para atender la alta demanda. El futuro centro de protección animal en la zona metropolitana, que es una de las zonas más tensionadas precisamente relacionadas con el tema del abandono animal, pues va a atender estas necesidades. No obstante, ya el Cabildo cuenta con un centro como es el centro de Tierra Blanca en la zona sur de la isla, en Fasnia, que cubre las necesidades aproximadamente de 21 municipios de la isla. Son algunos de los perros rescatados por Siacana en servicios requeridos por la policía local o el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma desde el 2023. Uno por maltrato en la vida real, una menor mordida sin atención sanitaria con 2 perras súper agresivas en Benoare, otro que le arrancó la cabeza a otro en la calle. La empresa denuncia que sus facturas han sido rechazadas por el consistorio y no han recibido ningún pago, ni siquiera para la alimentación o el mantenimiento de estos animales. Sigo rogándoles a través de Burofax, de WhatsApp y de todo, que me den una cita para arreglar el problema, ¿me entiendes? De todos estos perros que siguen bajo mi responsabilidad, bajo mi cargo. Ni se los puedo entregar al dueño, ni los puedo seguir teniendo. Están ahí. ¿Sabes? En un limbo. Desde el consistorio aluden a un problema legal al no existir un contrato. Han ofrecido un pago basándose en un acuerdo anterior, una cantidad que no cubre los gastos. Nosotros seguimos abiertos a esa posibilidad de negociación, pero con esos parámetros, siempre y cuando la parte jurídica del ayuntamiento nos permita o tolere este pago, cosa que hasta ahora no es así porque entiende desde la Secretaría que al no existir contrato con el Ayuntamiento no tenemos ningún deber de pago porque ha actuado la empresa, digamos por así decirlo, para que nos entendamos todos de propia voluntad. Ambas partes se muestran abiertas al diálogo en busca de un consenso que permita seguir protegiendo a estos animales. El consumo de huevos en Canarias no para de aumentar y para hacer frente a la demanda el sector se ve obligado a importar desde otros lugares de España. El número de granjas en las islas es insuficiente y el papeleo ralentiza la construcción de nuevos espacios. Más de 1.400.000 gallinas están destinadas a la producción y venta de huevos en Canarias. A pesar de la gran cantidad de aves, no son suficientes para cubrir la alta demanda. Canarias se autoabastece en un 60%, o sea que sí o sí viene huevo de fuera. Huevos de origen nacional para hacer frente al creciente consumo, al igual que a la falta de granjas avícolas en el archipiélago. No es fácil conseguir suelo porque también no puedes hacerlo en cualquier lado, tienes que estar alejado de la población y luego todo
toda la burocracia que lleva consigo el poder montar una granja. Problemática que sufre Adisfuer, la Asociación de Personas con Discapacidad de Fuerteventura, pese a disponer de un terreno desde hace más de una década. Empezamos un proyecto en el 2011 y a día de hoy no tenemos licencia. El gobierno de Canarias trabaja para poder dar solución a la situación general. Hemos sacado y estamos a punto de sacar un reglamento de uso de suelo y unas directrices de ordenación del suelo rústico agrario para que los ayuntamientos tengan más facilidad a la hora de otorgar suelo para este tipo de instalaciones ganaderas. Normativa que permitirá que el sector avícola canario siga expandiéndose en el futuro. La cochinilla silvestre o la cochinilla basta del Carmín ha llegado a La Gomera. Desde que fuera detectada hace 15 años se ha propagado, a excepción del Hierro, por el resto del archipiélago. La Palma fue en 2010 el primer punto de Canarias en el que se detectó la cochinilla silvestre o cochinilla basta del Carmín. Años más tarde se detectaba en otros puntos del archipiélago, una plaga invasora que tiene también presencia en La Gomera. Son moradores de las pencas, también conocidas como chumberas o tuneras, un organismo nocivo que una vez instalado en la planta produce clorosis, amarillamiento por la pérdida de clorofila y necrosis en las palas y frutos hasta el punto de producir su muerte. Un ser trasladado de un lugar a otro necesita nada más que dos cosas: garantizarse el sustento y que las condiciones ambientales, la temperatura y la humedad, los dos factores básicos, sean propicios. A partir de 27 grados, esta nueva cochinilla Dactylopius opuntiae se encuentra a gustísimo, se reproduce muy bien. Un cambio en el paisaje de La Gomera ante una especie que forma parte del catálogo de especies invasoras, la tunera, alrededor de la cual en el siglo XVIII se creó toda una industria para conseguir colorantes naturales. Elegir los futuros estudios universitarios es una de las tantas decisiones a las que se enfrenta el alumnado de bachillerato y formación profesional. El Hierro celebra hoy su primera jornada de puertas abiertas en la isla, donde participan universidades públicas y privadas del archipiélago. Tengo claro ya lo que voy a hacer el año que viene en la Universidad de La Laguna, que voy a hacer CAFIT, que es Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Pues Ingeniería Informática, que es lo que me gusta. Estoy estudiando segundo bachillerato de Ciencia de la Salud y tengo claro que voy a estudiar fisioterapia. Son los estudios, los sueños, los objetivos del alumnado de segundo de bachillerato del Instituto Garoé. En el camino también hay dudas, consultas, opciones. Yo quiero estudiar arquitectura y vine principalmente para informarme de becas y residencias, sobre todo en Gran Canaria. Con el profesorado muy pendiente del crecimiento de cada uno de estos chicos y chicas. Para que vean qué oportunidades y qué opciones tienen a la hora de formarse después de bachillerato. Un cambio de vida, de etapa, que también supone dejar al Hierro atrás. Siempre te da un poco de vértigo porque tienes que salir de lo que estás acostumbrada, que es la isla del Hierro. Y aquí las posibilidades de 8 universidades públicas y privadas de las islas. Queremos romper la doble o triple insularidad y acercar la información a los chicos, que conozcan las universidades de primera mano. Que formarán parte del futuro que ya están escribiendo estos jóvenes. El Roque Bentaiga es uno de los espacios arqueológicos más importantes de Gran Canaria. La Universidad y el Cabildo llevan a cabo una investigación en esta zona de la cumbre para conocer el origen y la evolución de los primeros pobladores. Con su figura imponente y el papel desempeñado a lo largo de la historia, el Roque Bentaiga es un auténtico laboratorio para los arqueólogos. Es uno de los lugares donde más tiempo gente vivió en esta isla. Incluso pues estamos empezando a observar barrios dentro del propio Roque Bentaiga. Junto a otras zonas como Lugarejos y Barranco Hondo está siendo objeto de investigación. Se han encontrado restos humanos, cerámica y utensilios que se analizan ahora aquí y en universidades europeas. Todo esto que estamos haciendo tiene una repercusión a nivel científico internacional. Para entender la historia de los canarios, pero también incluso para entender, pues, por ejemplo, cómo funciona el ADN vegetal de la semilla o cómo podemos investigar la dieta de las personas utilizando isótopos. El proyecto se prolongará 2 años más gracias a un convenio entre la universidad y el Cabildo. Muy importante que el conjunto de la sociedad tome conocimiento de estos espacios y de este compromiso con la universidad para profundizar en nuestro legado. Los datos indican que en el siglo VI esta zona ya estaba poblada. Hay mucho trabajo, dicen los investigadores, para conocer el origen y la evolución de esos antepasados.
Y los deportes, Armando, semana de parón en primera división, pero con una cifra histórica de canarios en la selección. 4 canarios en la selección española, eso no pasaba desde el 68, había 5 en esa ocasión, y la novedad principal pues es este hombre, Carlos Raúl Asensio, que bueno, llega a la selección, se ha vestido de rojo y ya es el hombre protagonista de los que están convocados por Luis de la Fuente. Escucharemos sus primeras palabras, dice que todo le ha pasado demasiado rápido, debutar con el Real Madrid, jugar con el Real Madrid y ahora la selección española. Bueno, pues ese parón de selecciones hace que Oli McBurnie tenga 2 semanas en el Deportivo Las Palmas para afinar la puntería, porque es que solamente le falta el gol. Todo lo hace prácticamente perfecto, incluso participó un gran partido ante el Deportivo Alavés el viernes pasado, participó en la remontada, pero le falta eso, le falta el gol. Y Natalia Ramos, en Costales de Tenerife, posiblemente la jugadora más feliz después del partido del pasado sábado ante el FC Barcelona. ¿Por qué? Porque volvía a pisar el césped en partido oficial después de 11 meses de lesión por esa grave lesión de rodilla. Imagínate, 11 meses parada, casi un año, pero por fin ya ha vuelto al campo. Muy deseando que estamos de escucharla. Gracias, Armando. Bueno, y vamos con un apunte cultural porque este viernes comienza el Festival Atlántico de Género Negro, Tenerife Noir, y además cumple su 10º aniversario. Para celebrarlo van a contar con la presencia de Frank Miller, que es el célebre dibujante y guionista de cómics estadounidense. Además de las actividades con Miller, también tendrá lugar el Seminario Internacional de Investigación sobre el Género Negro y las grabaciones de Cine Express Noir, que amplía los escenarios hasta el conjunto histórico de San Cristóbal de la Laguna. El género negro permite abarcar distintas disciplinas artísticas y ese elemento que nosotros sí ponemos como un elemento de obligación para nosotros a la hora de la planificación, ¿no?, de cada edición, es intentar que tenga todas esas expresiones artísticas un vínculo con la literatura de una u otra manera. Bueno, pues con Tenerife Noir nos marchamos. Ya saben que llega la información del tiempo y luego los deportes. Pueden seguir informados en los boletines de la Radio Canaria, en nuestra web, y esta noche a partir de las 8:30 en el Telenoticias 2. Que pasen una feliz tarde.